Estrategia Salud y Ambiente. En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a... Debes brindar amor. Y entrevistamos a Luciana León Cejas. Ella es médica del Servicio de Neurología, sección Enfermedades Neuromusculares del Hospital Británico. Buenas tardes, Luciana, ¿cómo estás? Te saludamos Gabriela Ensink y Elisa Soto en Estrategia Salud y Ambiente. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, gracias Luciana y gracias por la entrevista también. No, por favor. Bueno, como adelantábamos, íbamos a hablar con vos de la ELA, una enfermedad poco frecuente, que en principio nos gustaría que nos cuentes de qué se trata y en qué se diferencia de otras enfermedades. Por ahí yo a veces me la esclerosis múltiple, que es otra cosa. Exactamente, como vos decís, si bien es una enfermedad poco frecuente, es una enfermedad progresiva y se diferencia básicamente en la esclerosis múltiple, en el mecanismo en que básicamente se va generando cada una de estas enfermedades y asimismo también en la sintomatología y el pronóstico en instancia final. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que se caracteriza por afectar de forma lenta y progresiva las neuronas motoras, tanto superiores como inferiores. Y esto explica que parte de los síntomas estén explicados básicamente por debilidad y atrofia que lentamente se van instalando en algunos grupos musculares y entonces el paciente manifiesta diversos síntomas. Perdón, Luciana, ¿podríamos decir sí, que la ELA, como bueno se la llama de manera abreviada, ataca la posibilidad o bueno atenta contra los músculos voluntarios, o sea, mover los músculos voluntarios, y por eso uno ve que un enfermo cuando ya está instalada la enfermedad deja de caminar, no puede hablar y bueno, y sucesivamente se le siguen sumando síntomas? Exactamente. Lo que falla es la neurona que lleva que envía la información al músculo. El músculo está intacto hasta que empieza a atrofiarse, pero básicamente porque no le llega la información a partir de su neurona o de su batería. Estas neuronas están alojadas en la parte anterior de la médula, algunas están alojadas en el tronco encefálico y otras en la corteza cerebral. Estas neuronas cuando van degenerando, como vos decías, explican, digamos, o conllevan a la debilidad muscular y atrofia progresiva. O sea, el músculo termina afectándose, pero porque la batería o el motor básicamente se afectó. Luciana, y es una enfermedad que hasta ahora no tiene cura, hay tratamientos, ¿se puede detener el deterioro? Es una enfermedad, como ustedes dicen, que no tiene cura, tal cual, es una enfermedad que hasta ahora la ciencia no ha podido encontrar un remedio que le devuelva al paciente esa capacidad de poder moverse, hablar, tragar, respirar, que es la parte más grave, ¿no? Pero existen sí medicamentos que permiten enlentecer la progresión en algún punto, algunos de ellos ya aprobados acá en Argentina, como Riluzole, Darabone, que son también los fármacos aprobados en gran parte del mundo, excepto en Canadá, en donde hace pocos días se aprobó otro medicamento que permite en algún punto enlentecer esa progresión, pero no cura, tal cual como explicara. Ah, está, porque salió en los medios que el ex senador Esteban Bullrich estaba pidiendo que en Argentina también se apruebe esta droga que en principio es experimental, ¿cierto? Es una droga que está todavía en la fase 3 del estudio clínico que va a permitir demostrar la seguridad y la eficacia. Como ustedes sabrán, con el tema de las vacunas se hizo como muy moderno el tema de los estudios fase 1, fase 3. Bueno, fase 3 es cuando se experimenta la medicación en un gran número de pacientes que tienen la enfermedad y se la compara con un placebo. Y entonces ahí lo que se busca ver es primero si es efectiva o no y si es segura por sobre todas las cosas. Esta medicación AMX0035 está todavía en la fase 3, o sea, terminando el estudio fase 3, con lo cual tampoco están todavía los resultados definitivos. Sin embargo, Canadá, por
ha permitido, digamos, aprobarla, pero porque pareciera que algunos de los resultados a priori demostrarían de que tiene un beneficio para los pacientes afectados con ELA. Entonces lo que ha hecho el senador, poniéndose en el lugar de paciente y como representante de la fundación, es solicitar al Ministerio de Salud y a ANMAT que se evalúe también en algún punto si podría, digamos, en algún momento aprobarse esta medicación. Por supuesto que hay que también tener esta medicación tiene que tener un laboratorio que la represente en Argentina y de esa manera podría acelerarse su paso por ANMAT. Pero bueno, creo que eso se debe estar evaluando. ¿Es el medicamento que se conoce como Norun? Centaur es la medicación y es una combinación de fenilbutarato y tauroursodiol. Son dos medicaciones que se combinan en una pastillita. Y esta enfermedad que es poco frecuente, ¿qué tratamientos tiene hoy y si están cubiertos por obras sociales, prepagas? Yo entiendo que en el Hospital Británico hay toda una sección para enfermedades poco frecuentes. Sí, en el hospital contamos con un centro integral para enfermedades poco frecuentes. La ELA es una enfermedad poco frecuente y se incluye dentro del listado de estas patologías. Así que sí, vemos pacientes y compartimos el manejo con otros especialistas porque uno siempre destaca que, si bien es cierto el diagnóstico lo hacen los neurólogos, el acompañamiento después está integrado por un equipo amplio, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, neumonólogos, médicos clínicos, gastroenterólogos, porque van como acompañando en todas las otras complicaciones que pueden venir por la enfermedad. Así que nosotros en nuestro hospital tenemos ese tipo de seguimiento desde hace varios años y bueno, y ayudamos y acompañamos a estos pacientes en la enfermedad. Y los tratamientos que en Argentina están aprobados son Riluzole y hace 1 año y medio Edarabone. Riluzole es un medicamento que se puede administrar vía oral o en comprimidos o jarabes, y el Edarabone por ahora se indica en infusión endovenosa. Ambos están aprobados por la ANMAT. Por supuesto, digamos que el paciente puede acceder, ya sea que tenga una obra social o bien desde la parte pública, cumplimentando todo lo que nos pide habitualmente un sistema de obras sociales, que justifiquemos el tratamiento siempre soportado por la historia clínica y estudios que sean complementarios que permitan, digamos, aprobar. Por supuesto que hay pacientes que pueden tener una mayor burocracia y lentitud en la aprobación de los tratamientos, y eso lo sabemos, pero bueno, es una realidad por la que atraviesan muchos pacientes. Luciana, ¿la ELA solo puede presentarse en la edad adulta o también en niños? En niños no, pero si bien es cierto, el rango en donde más se ve la enfermedad es entre los 40 y los 70 años, se puede ver personas más jóvenes, y de hecho nosotros hemos tenido en nuestro hospital y hemos seguido a chicos jóvenes con... Sí, y el caso de Stephen Hawking, perdón que te interrumpa, pero es muy conocido porque era a los 20 y pico de años se la diagnosticaron. Sin embargo, tuvo una sobrevida muy larga, murió ya, creo que tenía 70 o algo más, cuando normalmente se diagnostica poca sobrevida en años. ¿O cómo mejoró esto? Eso, a ver, yo siempre me gusta hacer la aclaración. El científico, es verdad, como dicen ustedes, tuvo el diagnóstico muy joven y prolongó, digamos, su vida también gracias a la ayuda de otras técnicas de soporte, como por ejemplo la alimentación por una gastrostomía, la respiración por medio de una traqueostomía y una asistencia respiratoria mecánica. Eso permite en algún punto prolongar la sobrevida de estos pacientes, porque cuando se afectan las funciones vitales, sobre todo respirar, es ahí en donde uno con la familia y el paciente debe plantear si quiere o no avanzar a una traqueostomía. Y en algún punto los pacientes que aceptan una traqueostomía y una asistencia respiratoria mecánica de por vida,
son los que pueden prolongar un tiempo más, digamos, su vida, porque en algún punto esto es ayudado por técnicas externas. Y esto es un poco lo que le pasó al científico, de que él tuvo todo un soporte de rehabilitación y además estas técnicas complementarias. Claro, estamos hablando de alguien excepcional, uno de los mayores genios del siglo XX, y realmente porque lo loco de esto es que el cerebro sigue funcionando perfectamente. Lo que hay es imposibilidad de hablar o dificultades de moverse, pero en lo cognitivo las personas siguen estando muy lúcidas. Sí. Luciana, disculpa la interrupción. No, tranquilo. Vos estabas planteando, cuando te pregunté si se puede presentar en niños, que por lo general es entre los 40 y los 70 años, pero que puede llegar a haber alguna, digamos, se puede presentar. No, niños generalmente uno tiene que diferenciar con otras enfermedades que en el niño pueden afectar la neurona motora, como por ejemplo la atrofia muscular espinal, que es mucho más frecuente, es una enfermedad del niño y del adolescente. Entonces cada vez que tenemos un niño con debilidad muscular progresiva, atrofia, el primer diagnóstico que tenemos que hacer los neurólogos, y sobre todo que hacemos enfermedades neuromusculares, es poder diferenciar si eso no es una atrofia muscular espinal. Y descartar otras condiciones. ELA podemos ver en gente más joven, es decir, por debajo de los 40, pero en niños, sobre todo, estamos obligados a sospechar otras patologías. Luciana, te hago la última y tiene que ver con el origen de esta enfermedad. ¿Qué se sabe? ¿Qué es lo que la genera? Mira, la enfermedad se sabe que hoy en día tiene diferentes mecanismos y es lo que hace complicado que todavía no haya una cura. Mecanismos que se cree que oxidan a la neurona motora, es decir, hay una sobreproducción de lo que llamamos radicales libres de oxígeno, y esas formas de radicales libres siempre son tóxicas. Y entonces terminan degenerando las neuronas motoras. Esa es una de las hipótesis. Otra de las hipótesis es que habría además también un mecanismo inflamatorio, es decir, aumento de citoquina y otros componentes inflamatorios que también irían y atacarían a la neurona motora. Otros postulan que pueden haber mecanismos genéticos, y esto, los mecanismos genéticos han quedado demostrados en algunos pacientes que pueden tener mutaciones que favorecen que a edades más tempranas tengan esta enfermedad. Siempre uno hace la diferencia. 90% de los pacientes tienen formas esporádicas de enfermedad, es decir, es una persona entre tanto que se afecta. Formas genéticas que representarían un 8%, sí o sí tenés que buscar el nexo de que algún familiar tuvo la enfermedad, falleció por la misma, familiares de primer grado o segundo grado que pudieran estar afectados. Entonces en esos casos uno debería también, además de todos los estudios complementarios, solicitar un panel genético para descartar la familiar, pero que son los casos menores. Entonces, sospechando de que hay varios mecanismos, es que hoy en día varios de estos tratamientos aprobados son antioxidantes. Hay algunos en estudios clínicos que también están buscando bloquear la cascada inflamatoria, y otros que buscan también en las formas genéticas silenciar el gen que pueda estar afectado o que pueda generar la enfermedad. Y es por eso que hoy en día todavía poder encontrar una cura de la enfermedad es complicado y difícil, porque si se cree que hay varios mecanismos, todavía estos mecanismos están completamente comprendidos, y eso hace que fallen o fracasen los diferentes estudios clínicos que se han querido llevar y que se llevan a cabo por la enfermedad. Claro, hay mucho por investigar todavía, y por eso que haya un día de la ELA, que fue el 21 de junio, ayuda a concientizar sobre esta enfermedad, y bueno, ojalá haya fondos disponibles para seguir investigando y encontrar prontamente una cura, una solución para esto. Nosotras, Luciana, te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy en Estrategia Salud y Ambiente comentándonos sobre este tema, sobre la ELA. No, por favor, un gusto para mí también siempre poder visibilizar esta enfermedad, siempre transmitir un mensaje de que hay que acompañar a la familia, a los pacientes, seguir pensando en estudios de investigación
que ayuden a poder aclarar realmente cuál es el verdadero mecanismo y poder encontrar una cura para esta enfermedad que siempre, como dice mi jefe, es una de las más difíciles que tenemos que diagnosticar los neurólogos. Muchas gracias, Luciana. No, por favor. Bueno, estuvimos hablando con Luciana León Cejas, ella es médica del Servicio de Neurología de la Sección de Enfermedades Neuromusculares del Hospital Británico sobre la ELA, esclerosis lateral amiotrófica.